Y esos misterios tienen su culmen, o digamos que el misterio central es lo que nosotros conocemos como el misterio pascual de nuestro Señor, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el culmen, esa es la centralidad de nuestra fe, el misterio central de nuestra experiencia. De hecho, Cristo nace, nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor, pero Cristo nace con una intención, ¿no? Nació por nosotros los hombres, fue muerto, fue sepultado, resucitó. O sea, todo tiende, desde su nacimiento, su anuncio, todo tiende a la redención del género humano. Entonces, el misterio pascual es el misterio central de nuestra experiencia de fe. Y está conmigo el día de hoy mi gran amigo Fabián Ramos. Fabián, mi hermano querido, mi compatriota colombiano, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido de nuevo aquí a Enfoca tu Fe. Muchas gracias, Will, muchas gracias por esta amable invitación. Bueno, muy bien, gracias a Dios, todo marchando bien hasta ahora. Así que bueno, aquí estamos prestos a lo que necesites, lo que esté a mi alcance, con mucho gusto. Bendito es el Señor. Así es, mi hermano. Mi hermano, Fabián, muchas de las personas que en este momento se pueden estar conectando, a quienes les doy la bienvenida, muchas gracias por estar siempre aquí en Enfoca tu Fe, que de hecho los invito a que le puedan dar like y a compartir esta entrevista con otras personas para que podamos llegar a más gente. Recordemos que el algoritmo eres tú. A YouTube no le gusta mucho que toquemos este tipo de temas, entonces no es que nos recomienden así como a gran escala, no. Entonces depende de nosotros, como Iglesia Católica militante, hacer nosotros la labor de dar like, compartir estos canales a los hermanos que estamos tratando de hacer y de llevar a cabo esta evangelización digital. Entonces, Fabiancho, mi hermano, hay personas del otro lado que quizás no saben quién eres tú, o quizás algunos ya te han visto en uno, en otro canal, pero todavía no conocen muy bien quién es Fabián Ramos. ¿Quién es Fabián Ramos en su vida cotidiana? ¿Es un laico? ¿Es un sacerdote? ¿Es un religioso? ¿Un consagrado? ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Tiene hijos? ¿Quién es Fabián Ramos? Bueno, un laico católico, Will, laico católico, casado con Nurian Cantillo, mi esposa. Tenemos dos hermosos hijos, Santiago José y Felipe José. Dato curioso, ¿no? El 3 de mayo celebramos la memoria, la fiesta realmente, porque son apóstoles de Santiago y Felipe, de Felipe y Santiago. Y no escogí los nombres porque sabía eso, sino que me enteré después, ¿no? De que tienen su día, su fiesta es el mismo día, Felipe y Santiago. Entonces uno se llama Felipe, otro se llama Santiago. Santiago es el mayor, tiene 13 años, cumple 14 ahorita, el 17 de abril, en unos días. Y Felipe tiene 7 añitos, pues son dos hijos, felizmente casado, como te decía, un laico católico. De profesión, soy abogado, me he dedicado a la línea del derecho marítimo, esa es mi especialidad. Hice después una maestría en negocios internacionales e integración económica, actualmente haciendo un doctorado en derecho de la empresa, derecho económico y derecho de la empresa. Me dedico al litigio, a lo que en el derecho llamamos el litigio, y lo alterno con la docencia. En una universidad soy profesor de universidad. Y bueno, estoy desarrollando mi ministerio laical en una parroquia acá, en donde vivo. Allí me dedico un poquito a la formación. Además de esto, hago parte de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, de aquí de la Arquidiócesis de Cartagena, pertenezco a la Comisión Arquidiocesana. Pues algunas clasecitas que he dado también en la formación en la iglesia, en una escuela de teología de la Universidad Santo Tomás, ahí tengo un curso de Biblia fundamental. Actualmente también una escuela de teología, San Juan Eude se llama, que es de la Arquidiócesis de Barranquilla. Ahí estoy a cargo del módulo de liturgia, que es mi pasión, el tema de la liturgia. Y bueno, Will, tratando pues de vivir la fe católica con los altibajos de todo ser humano,
las debilidades que tenemos todos, pero tratando allí con la gracia de poder caminar como Dios quiere que caminemos, ¿no? Evidentemente con los tropiezos, las caídas, pero bueno, el Señor es más fuerte aún y nos levanta y tratamos pues de caminar hacia donde Él nos dirige. Así que ahí vamos. Bueno, Amén, creo mi que hermano. esto más o menos ambienta un poquito de lo que hacemos, ¿no? Lo que son. Totalmente. Así es, mi hermano Fabián, completamente, así es, qué bonito esa presentación. Es muy bonito, hermano, cuando uno puede empezar una presentación diciendo soy felizmente casado, una maravilla. Yo creo que fue ayer o antier que leí una frase de Fulton Sheen muy hermosa, que decía que en el matrimonio son dos alfareros imperfectos, pero que tratan de construir su mundo ideal, su mundo de los sueños. Entonces es una maravilla, hermano, como uno va construyendo su vida en su iglesia particular, que es el matrimonio, que es el hogar, la familia. Así algo más o menos decía el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Hablando del matrimonio como dos árboles frondosos que de una u otra manera tratan como de ir limando las ramas el uno con el otro como para encontrarse cada vez más pleno, ¿no? Pero tratando ahí de limarse, de limar el uno con el otro, porque de una u otra manera las asperezas como seres humanos pues las tenemos y vamos tratando allí de moldearnos y de aceptarnos el uno con el otro. Pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios, un matrimonio muy, muy bonito. También, como te decía, con los errores de seres humanos que somos, las caídas que hemos podido tener. Pero bueno, con la gracia de Dios, ahí perseveramos y una historia muy bonita de amor que estamos, gracias a Dios, construyendo y tratando de vivir. Amén, qué belleza, mi hermano. Y sabes que cuentas también con nuestra oración como familia también. Bueno, Vale. mi hermano, Fabián, entonces aquí ya seguimos con la siguiente pregunta de este programa y es, bueno, Fabián Ramos, con quien hoy vamos a estar hablando litúrgicamente, una maravilla. Fabián, hermano, ¿vos has sido católico toda tu vida o en algún momento tuviste un alejamiento de la fe, estuviste inmerso en algún otro tipo de cosmovisión o por gracia de Dios toda la vida has sido un católico firme y convencido de lo que crees y en dónde estás parado? Contanos un poquito, hermano, de ese aspecto tuyo. Bueno, he sido católico desde siempre, nací en una familia católica. Mis papás, en particular mi mamá, me inculcó mucho la fe católica, la oración. Recuerdo de niño ir a misa cuando podía como salir solo, cruzar la carretera y todo. Yo recuerdo que me iba para misa ahí en la parroquia del barrio, a veces solito. Y siempre como que hoy ya grande me pregunto algunas cosas como que extrañas, ¿no? En que extrañas quiero decir que uno ve la mano de Dios ahí como conduciéndolo. Lo digo porque recuerdo, hace unos días casualmente veía la foto en un libro, veía la foto de mi confirmación. Eso fue a los 15 años más o menos y recuerdo que estaba en una misa y anunciaron que había confirmaciones y yo busqué el padrino, o sea, busqué todo para la confirmación, ¿no? O sea, eso me parece también raro como eso que Dios como va poniendo a uno y uno se dice, ve, qué raro a esa edad yo buscando la manera de mi sacramento, de la confirmación. Es lo que recuerdo, ¿no? De que siempre he sido católico, los sacramentos los he estado siempre tratando de vivir. Recuerdo, Will, dos sucesos en mi vida. Uno, cuando ya llego a la universidad a estudiar Derecho, allí vino, pero no creo que duró mucho, vino un momento en el que por alguna razón me empecé a preguntar sobre la existencia, no sé si de Dios o de Cristo en particular, ¿no? Entonces ahí vino una duda en un momento y cosas que también le quedaron no grabadas.
nunca se me olvida la respuesta de mi papá, porque, digamos, la persona de fe en mi familia era más que todo mi mamá. Entonces yo le pregunté a mi papá algo como que por qué estábamos tan seguros que la imagen que veíamos nosotros de Jesucristo era verdaderamente la imagen de Cristo, era esa imagen. Y bueno, ahí él me dijo algo como que desde su propia experiencia, no hubo argumentos en el sentido de apelar a la historia y demás, sino que mi papá me dice en ese momento que no vaya a cometer el mismo error de él, que en una época de su vida cuestionó la existencia de Dios, se alejó, pero como desde la experiencia de la vivencia con Dios, él pudo encontrar la certeza de que Dios existe y que lo pudo experimentar, ¿no? Entonces eso me marcó, o sea, ver a mi papá que generalmente en ese campo no hablaba mucho sobre eso, sobre su fe, etcétera, y ver que cuando yo tuve una duda, él apareció poniéndome su propio ejemplo de vida, eso me marcó. Y yo creo que no volví como a entrar en esas líneas del cuestionamiento, ¿no? Obviamente no falta a veces algunos momentos, puede uno decir de pronto de aridez en la vida, pero así de que yo recuerde de cuestionar la existencia de Dios, recuerdo ese momento. Y tiempo más adelante, también ya en la universidad, me encuentro con un amigo protestante a quien quiero muchísimo y le debo mucho también, le debo mucho porque pienso que fue la persona que Dios utilizó para impulsarme a tratar de conocer mi fe. Y este amigo, una de las cosas que me cuestionó en aquel momento, porque bueno, venían los cuestionamientos de las imágenes, entre otras cosas, ¿no? Pero hubo una que me marcó, que fue sobre la Eucaristía. Este amigo es calvinista, por tanto la noción de sacrificio no la comparten. Y recuerdo que una de las cosas que me insistía, citándome la carta a los hebreos, era que Cristo murió una vez y para siempre. Y cómo era posible que nosotros en la misa estuviéramos sacrificando una y otra vez y otra vez y otra vez a Jesucristo. Estábamos, digamos, que echando por tierra aquel único sacrificio de Cristo. Y eso me impactó cuando recibí el argumento. Simplemente dije, bueno, lo voy a mirar, voy a revisar. Ya para esa época yo iba a un grupo de oración, que si mal no recuerdo, no, sí, era de la Renovación Carismática Católica. Iba a ese grupo y había una coordinadora de ese grupo. Le pregunté a la coordinadora y no hubo argumentos, pero hubo un consejo, ¿no? Me dijo, mira, yo no sé qué decirte frente a eso, no tengo los argumentos, pero te invito a que vayas a la misa y trates de poner atención a cada palabra que sale de la boca del sacerdote. Cada cosa que diga, estate muy atento a eso. Eso, te confieso, me pareció tonto, ¿no? Me pareció yo quería era el argumento por el que yo estaba indagando, a ver cómo yo refuto a este amigo protestante, cómo le doy las razones desde la fe católica que él está equivocado. O tal vez él tenga la razón. Y si él tiene la razón, yo no puedo, si verdaderamente amo la verdad, yo no puedo seguir siendo católico. Yo tengo que abandonar la Iglesia Católica si es verdad que la Iglesia está pisoteando el único sacrificio de Cristo. Entonces entré en ese proceso de estudiar, pero me iba a la misa y bueno, y ahí cogí, terminé como cogiéndole un gusto a la misa, donde empecé diario, ¿no? Diario a la misa. Y el gran punto fue que me encontré con... Sí. ¿Qué edad tenías ahí, mi hermano? Allí podía tener algunos 19, 18, 19 años. Ok, perfecto. Sí, 18, 19 años más o menos. ¿Ya? Vale. Debía tener en ese momento, sí. Exacto. Entonces ahí empezaba yo a escuchar al sacerdote cada palabra que decía, y este era un sacerdote que la liturgia la encarnaba, ¿no? O sea, yo ahí entendí qué significa hacer vida a la Eucaristía. Y este era un hombre, un ministro de Dios, que hacía vida el misterio que celebraba. Y entonces había una reverencia, una solemnidad con la cual
levantaba, cómo colocaba sus manos y levantaba la sangre de nuestro Señor, ¿no? Cuando la elevaba. Luego, cuando este sacerdote, una de las cosas que yo siempre, desde ahí yo aprendí a mirar, es a veces chismoseando, ¿no? O sea, digo, el sacerdote cuando comulga, a mí me causa un no sé qué, cuando una vez comulga el sacerdote, está llamando al ministro extraordinario para que lo ayude y dando instrucciones. Y digo, pero venga, se acaba de comulgar, ¿no? O sea, acaba de recibir el cuerpo de Cristo y no ha pasado un segundo cuando inmediatamente empezó a dar instrucciones, a ir a distribuir la comunión y no interioriza, sea un segundo, ¿no? Es a veces eso para mí, y perdóname que de pronto diga esto, pero es como el termómetro a veces. No quiero, ni uno tiene que estar mirando la espiritualidad de los sacerdotes, ni nadie tiene un espiritualómetro para juzgar qué tanto lo es o no, pero sí pienso que la manera como se trata a Cristo Eucaristía y sobre todo el momento de comulgar con su cuerpo y con su sangre, pienso que es un momento tan sagrado, tan solemne, tan especial, que corresponde tratarlo con esa dignidad, ¿verdad? Pero bueno, lo que te quiero decir ahí es que este sacerdote experimentaba, vivía la Eucaristía, los gestos cuando se inclinaba y todo lo que hacía. Yo me empecé a preguntar, bueno, cada cosa tiene que tener una significación. Y ahí me empecé a meter en eso del ver por qué se utilizaba la palabra tal en ese momento, por qué el sacerdote en ese momento hacía una genuflexión, por qué nosotros nos levantamos en tal momento, por qué en tal otro estábamos sentados, por qué de pie en esta parte, por qué estábamos arrodillados, cómo se quedaban arrodillados, pero el sacerdote siempre decía todos de pie, e insistía en la aclamación, todos de pie. Después que él consagraba, él no nos presentaba el sacramento de la fe si toda la asamblea no se levantaba, ¿no? Entonces, cuando él veía que no se levantaba, que alguno quedaba, él decía, todos de pie, por favor. Y ahí enseguida decía, este es el sacramento de nuestra fe. Y aclamábamos de pie cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, Will, pienso que ahí ese tema me despertó ese amor por la liturgia, por la Eucaristía, ese punto de controversia, llamémoslo así, con este amigo. Pero con este amigo nos íbamos, yo recuerdo que íbamos a estudiar y nos poníamos, él llevaba su Biblia y nos poníamos a veces a leer la Biblia y tal. O sea, entonces, a fin de cuentas, ¿qué le terminaste contestando a su pregunta? ¿O simplemente la pregunta pasó desapercibido? ¿Fue simplemente la motivación para comenzar a estudiar todos esos temas de liturgia? Sí, claro, que de hecho le digo a la audiencia que no solamente yo, sino que somos varios en un grupo de amigos que cuando hay alguna duda en cuanto a temas de liturgia, al primero que buscamos y llamamos para resolver ese tipo de dudas es a nuestro buen amigo Fabián Ramos. O sea que estamos hablando con alguien que sabe y conoce de lo que habla. Entonces, ¿cómo fue ese momento, hermano? Sí, después de mucho tiempo, porque no fue enseguida, la verdad, no fue enseguida, pero pues empecé a estudiar el tema y fue cuando, bueno, uno descubre esto de Cristo sacerdote, como la Sacrosantum Concilium en su numeral octavo habla de que, citando a Hebreos 8, no es que lo dice la Sacrosantum Concilium porque se lo sacó del sombrero, no, sino que cita a Hebreos 8 cuando habla de Cristo como leíto urgo, ¿no? Como ministro de las cosas celestiales, está en el tabernáculo verdadero, está allá en la Jerusalén celestial, en la verdadera tienda del encuentro, ¿no? Allá en el cielo, allá está Cristo ejerciendo su sacerdocio. Y eso entonces hace entender qué es lo que pasa en la celebración eucarística. Como Cristo, el único sacrificio que por nosotros consumó en el sagrario, realizó en el sagrario, en el Calvario, perdón, como ese único sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, como sumo y eterno sacerdote, lo está ofreciendo perennemente al Padre. Por eso la misma carta a los Hebreos dice que como nuestro Señor es sumo y eterno sacerdote, dice, todo sacerdote tiene siempre algo que ofrecer. Si no, no fuera sacerdote, dice la carta a los Hebreos. ¿Y qué ofrece un sacerdote? El mismo capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Fíjate cómo la carta a los Hebreos, después de aquel entonces, me tocó irme a ella lo más a fondo posible, ¿no?
Entonces, como el capítulo 5 dice que todos somos eternos, todos somos sacerdotes sacados de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ofrece un sacerdote? Sacrificios y dones por el perdón de los pecados del pueblo. Si Cristo es sacerdote y tiene siempre algo que ofrecer, ¿qué está ofreciendo? Su sacrificio al Padre, allá en el tabernáculo verdadero. Es lo que él ejerce. Y entonces, como San Agustín dice, que la liturgia es obra del totus Christus, del Cristo total. Entonces, Cristo cabeza y nosotros su cuerpo místico, que es la iglesia, juntos, no separado el cuerpo de la cabeza, juntos estamos ofreciéndole al Padre aquel único sacrificio del Calvario. ¿Y dónde lo ofrecemos y se hace actual? En la liturgia. Lo que Cristo está haciendo perennemente en el tabernáculo verdadero, ofreciéndole al Padre esta expiación por los pecados de la humanidad, por los nuestros, esto se está haciendo actual día tras día en la celebración litúrgica, en la Eucaristía. Cristo cabeza, nosotros su cuerpo, ofrecemos al Padre, por eso celebramos todo, no es el sacerdote el que celebra. Él preside in persona Christi capita, él preside en la persona de Cristo cabeza, pero junto con nosotros. Es la razón por la que, con eso cierro, es la razón por la que en la doxología final decimos por Cristo, dice él, nadie va al Padre sino por mí, ¿verdad? Por Cristo al Padre, por Cristo. Con él, ahí cabeza y cuerpo juntos, con él estamos ofreciéndote, Padre, con él y en él, porque participamos de su naturaleza divina. Por eso aquel momento en la liturgia que se llama la mezcla, cuando en el cáliz se hace el vertimiento del vino y luego esas gotitas de agua son representación de la asamblea, la humanidad nuestra que se une a la divinidad de Cristo y se pierde en esa divinidad. Se hace uno con Cristo. Entonces, por eso con Cristo, con él y en él, ofrecemos al Padre ese único sacrificio. Ahí en él nos estamos ofreciendo al Padre, pero también con él, el cabeza, nosotros su cuerpo místico, ofrecemos aquel único sacrificio. Él ordenó eso, ¿no? Hagan anamnesis. Los hebreos decían sícaron. ¿Y esto qué significa? Hacer actual, participar del momento. Ahorita, si el tiempo nos da, podemos hablar un poquito de cómo eran esos ritos judíos en los que Cristo participó y cómo han tenido su resignificación en el cristianismo, ¿verdad? Entonces, importante entender eso. Él pidió hagan esto en anamnesis mía, en anamnesis. Y la anamnesis implica justamente eso, ¿no? Participar del momento. Entonces, lo que traemos es aquel único sacrificio del Calvario, lo hacemos actual, no es otro y otro sacrificio repitiéndose, sino que es el mismo sacrificio del Calvario que se trae al hoy litúrgico. Entonces ahí eso lo entendí tiempo después, ¿no? Pero en aquel momento no tenía esa respuesta. No sé si con eso hago una pausa y seguimos en la conversa. Me parece, hermano, no, una belleza. Aquí yo estoy, hermano, aprendiendo también un montón y yo sé que las personas que también están viendo esta transmisión y los que la van a ver más adelante también aquí deben estar, hermano, embelesados ya recibiendo datos, información y todo eso, pero ojo, que no basta solamente con escuchar y recibir el dato y uy, qué bueno, qué chévere, sino que esto hay que llevarlo a la vida, hay que hacerlo vida. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a vivir la Santa Misa, es a eso, es a vivirla, a saber, o sea, cuando ya, por ejemplo, estas cosas que nos está explicando Fabián, las comprendemos, ya se nos hace mucho mejor y mucho más fácil nosotros llegar a una Santa Misa y empezar a vivirla, a saber qué es lo que está ocurriendo allí en el momento del altar. Por eso cuando hay personas que dicen, pero ¿qué tiene de malo aplaudir en misa? Pero ¿qué tiene de malo yo estirar las manos cuando el sacerdote está haciendo el Padre Nuestro? Pero ¿qué tiene de malo yo decir junto con el sacerdote, con Cristo, con él y él? O sea, ese tipo de cosas que muchas veces el católico de pronto bien intencionado, porque de pronto quiere vivir una espiritualidad bonita, lo que sea, pero hay cosas que nosotros como católicos debemos aprender y conocer de nuestra fe, de nuestra liturgia, de la Santa Misa, para nosotros vivirla adecuadamente. Es como, por ejemplo, alguien me ponía una vez un ejemplo y decía, bueno, es como en un partido de fútbol. En un partido de fútbol cada quien tiene una función que ejercer. Por eso hay, por ejemplo, un árbitro.
¿Usted cómo hace si todos los 11 de un equipo y los 11 del otro se van todos a jugar de árbitros? Pues hombre, no hay partido. Si todos son árbitros, no hay partido. Si todos se van a hacer el arquero, pues obviamente no hay partido. Entonces, claro, hay un árbitro, hay un arquero, hay unos jugadores, hay un director técnico, cada uno ejerce una función. Igualmente, aunque nosotros en la Santa Eucaristía, como decía Fabián, somos todos participando de la Santa Misa, pues el sacerdote tiene una función específica como con su dignidad de in persona Christi, y nosotros como pueblo de Dios también al participar de la Santa Eucaristía, pero cada quien tiene una función específica a la hora de vivirla. ¿Es así, mi hermano Fabiancho, o estoy diciendo cosas al aire que no tienen nada que ver? No, totalmente, Will, y de hecho fíjate que cuando empezaste hacías referencia al hacer vida, porque muchas veces se corre el riesgo en la iglesia, sea el biblista, el liturgista, el teólogo, el apologeta, el estudioso, ¿no? El estudioso corre el riesgo de mantenerse simplemente en el plano intelectual. Recibo conocimientos, busco conceptos y a veces poco se trasciende a la experiencia real con Cristo y al crecimiento en la intimidad con Cristo. Entonces, la liturgia, sobre todo la plegaria eucarística número 3, dice algo que es que es fundamental en nuestra experiencia de fe. Y dice, pidiéndole a Dios, después de hacer lo que se conoce en la liturgia como la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo, pues hay dos epíclesis. Me refiero a la epíclesis comunitaria, la de la comunidad, cuando se pide el Espíritu Santo para que a los que comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo nos haga un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces ahí se dice que Él nos transforme en ofrenda permanente, la plegaria número 4, ¿no? La plegaria número 3, perdón, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Yo pienso que esa es la esencia de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida tiene que ser justamente eso, una ofrenda permanente. Pablo habla de la buena fragancia, del olor de Cristo, ¿no? de impregnarlo, de transmitir el buen aroma de Cristo. Donde pase el fiel, sea como el incienso que sube hasta la presencia de Dios. Entonces, entender que cuando yo voy a misa, cuando comulgo, cuando experimento y vivo los sacramentos, no busco otro propósito sino el ser transformado para convertirme en una ofrenda viva, como dice San Pablo, no sean víctimas vivas, hostias vivas. Ahí hago un paréntesis, ¿no? La palabra hostia nosotros la deberíamos utilizar solamente para cuando la forma se encuentra consagrada, ¿ya? Sin embargo, no estoy diciendo que sea malo, uno habla de hostia consagrada, no, la hostia ya es la víctima, la palabra hostia significa víctima, y solamente hablamos de víctima en el altar después de la consagración, víctima incruenta, ¿no? Pero después de la consagración. Entonces, ahí es cuando la palabra hostia tiene lugar. Entonces, San Pablo nos pide eso, seamos hostias vivas, ¿no? Víctimas, sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, para eso es la experiencia en la Eucaristía y en los sacramentos en general, ¿no? Transformarnos en ofrendas permanentes. Qué belleza, mi hermano. Me parece que esto de lo que hemos hasta ahora hablado, me parece que es una excelente introducción para lo que viene. Entonces, mis hermanos, si les está gustando esta charla tan importante, tan impresionante, que yo sé que a todos nos ha de servir mucho y va a ser de mucha bendición, ayúdenos con su like y compartiéndoselo a otras personitas, porque hay muchos católicos, y somos muchos los católicos, que a veces podemos desconocer este tipo de cosas de nuestra fe, Entonces, a veces vivimos una fe muy acomodada, una fe que recibimos por tradición y por cultura de nuestros padres, nuestros abuelos, y que no está mal, porque bueno, estamos recibiendo la fe, pero no nos podemos quedar únicamente con eso que recibimos, debemos conocer eso que recibimos para saber qué es lo que estamos creyendo, por qué lo creemos y por qué lo vivimos. Entonces, Fabiancho, mi hermano, estamos a puertas de lo que como católicos llamamos la Semana Mayor. Entonces, yo quiero preguntarle a mi hermano Fabián para que nos ayude también a comprender como católicos qué es lo que nosotros
como cristianos católicos, vivimos en la Semana Santa? ¿Qué fue lo que atravesó Jesús para que la iglesia hubiese determinado tener esta semana mayor? ¿Cuáles son los días que componen esta semana mayor? Y nosotros como católicos, ¿a qué es lo que debemos asistir en esta Semana Santa? ¿A qué debemos asistir? ¿A qué no? ¿Qué es litúrgico? Me parece que sería una excelente charla la que nos podrías dar en este momento con base en esto, porque estamos a puertas de la Semana Santa y como católicos es, hermano, muy bueno y muy importante poder tener en claro esto y poder, si en algún momento como católico todavía no hemos podido vivir una buena Semana Santa, porque todavía la hemos vivido simplemente como si las parroquias se llenan de católicos en Semana Santa. Pero yo creo que no sé si estará bien la estadística. Yo creo que por ahí el 80% de católicos que llenan las parroquias en Semana Santa no saben muy bien ni siquiera lo que están allí viviendo o experimentando. Muchas veces es simplemente ir porque todo el mundo va, ¿ya? Muchas veces se oye pero no se escucha. Se conoce más o menos el contexto y el trasfondo porque se ha visto películas de la Pasión de Cristo, pero nada más, o sea, no se llega como a esa profundidad de lo que como católicos deberíamos estar viviendo, uniéndonos a esa pasión de Cristo para hacerla, como decíamos ahorita también, hacer la vida como católicos. Mi hermano Fabián. Sí, Will, a ver, nosotros como cristianos conmemoramos, celebramos, vivimos los misterios de la vida de Cristo, ¿no? La iglesia nos presenta los misterios de la vida de Cristo. Y esos misterios tienen su culmen, o digamos que el misterio central es lo que nosotros conocemos como el misterio pascual de nuestro Señor. La muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el culmen, esa es la centralidad de nuestra fe, el misterio central de nuestra experiencia. De hecho, Cristo nace, nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor, pero Cristo nace con una intención, ¿no? Nació por nosotros los hombres, fue muerto, fue sepultado, resucitó. O sea, todo tiende, desde su nacimiento, su anuncio, todo tiende a la redención del género humano. Entonces, el misterio pascual es el misterio central de nuestra experiencia de fe. Y la iglesia pone justamente ese misterio central en, valga la redundancia, en el centro de lo que se conoce como el año litúrgico, el calendario litúrgico. Ahí en el centro está la Pascua de nuestro Señor, el misterio pascual. Pero un misterio tan importante como lo es el misterio pascual, pues no lo celebramos así como de sopetón, ¿no? Llegamos a celebrar hoy la Pascua, no. La iglesia ha pedido, preparémonos, vamos a prepararnos durante un tiempo para celebrar dignamente este acontecimiento central de nuestra vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Vamos a prepararnos. Esa preparación entonces es lo que conocemos como la Cuaresma, un tiempo de 40 días que duramos nosotros con algunas prácticas de penitencia, ayuno, oración. La caridad la tratamos de ejercer con mayor, digamos, con mayor intensidad que en otros momentos, ¿no? Se nos invita a eso. Entonces nos preparamos durante 40 días para celebrar estos sagrados misterios. Y resulta que en esa recta final de esos 40 días hay una semana, la semana que antecede a ese misterio pascual del que estoy hablando, en la cual todo se intensifica, digamos de así, ¿no? Todo se intensifica y justamente vamos a celebrar el misterio central, ¿no? La Pascua de nuestro Señor, lo que llamamos el triduo pascual, el triduo, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Entonces, en una semana, recuerda aquel pasaje del Evangelio de San Juan cuando dice 6 días antes de la Pascua. Lo leímos hace un tiempo, lo vamos a leer nuevamente el lunes santo, ¿no? 6 días antes de la Pascua. Esos 6 días antes de la Pascua implicaría, sería el sábado, ¿no? El sábado para luego el domingo, es el domingo que llega nuestro Señor a Jerusalén, o sea, 6 días antes de la Pascua, el Señor está en Betania, de ahí sale hacia Jerusalén, sería el domingo de Ramos que lo reciben y la Pascua sería el Viernes Santo, ¿verdad? En aquel momento cuando nuestro Señor
es crucificado. Como dice San Juan, crucificado en el momento en que se inmolaban los corderos en el templo. Entonces, la iglesia nos pide en esa semana, que llamamos Semana Santa, arrancando con el domingo, que hemos llamado Domingo de Ramos, arranca entonces a vivir más intensamente, a prepararnos más intensamente para el famoso Triduo Pascual. Entonces, el Domingo de Ramos, ¿qué celebramos? Puntualmente hacemos memoria de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recordamos aquel momento. Esas profecías de Zacarías, esa profecía, incluso cuando se nos habla de que el que viene, el Mesías, será aquel que desata su burrito de la vid. El Señor dice justamente, vayan y desaten un burrito que se encuentra en una vid, desátenlo. Bueno, y la profecía dice, aquel que desata el burrito de la vid. Otro dice, ve, ahí viene tu rey humilde montado sobre un asno. Otro de los evangelistas dice que iba una asna, porque dice que viene en un hijo de asna. Entonces vienen los dos, burrita y burrito. Ya está en la profecía que se está cumpliendo precisamente en la persona de Cristo. Ese desatar es un derecho que se reivindica el rey, ¿no? Los reyes en aquel momento y todavía hoy día, digamos, la autoridad tiene la posibilidad de intervenir los medios de transporte de sus súbditos. Si yo llego a comprar un velero, una lancha, un barquito y nuestro país entra en guerra, nuestra embarcación, pues, puede ser intervenida y pedida por el Estado para llevársela a la cuestión bélica, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice que desaten ese burrito, me lo traigan, está teniendo un acto de rey, de soberano. Luego, cuando se habla de que, dice uno de los evangelistas, se cuidan de decir que lo suben a la mula, no se sube, lo suben. Está evocando lo que hacía Salomón cuando cuando David mandó a que a su hijo lo subiera tanto el sacerdote como el profeta, lo subieran a su mula, ¿no? A la mula, a su burrito. Entonces ahí está. Y luego los mantos que van poniendo allí rojos sobre él y los ramos, todo está evocando realeza. Cristo el rey, ¿no? El que se esperaba, el descendiente de David. Fíjate que el primer milagro que él hace cuando va camino de Galilea, que sube, encuentra a aquel ciego que le dice, hijo de David, ten compasión de mí. Ya el evangelista quiere marcar desde que arranca la subida a Jerusalén, ya lo está identificando con el hijo de David. Y bueno, ahí empieza la euforia de los que lo ven, que hace ese milagro y la gente sube toda alborozada y demás, vitoreándolo, ¿no? Se canta que el Salmo 118, que la liturgia lo ha recogido cuando se dice, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. La liturgia lo ha unido al Sanctus o al Trisagio del que habla Isaías 6, que dice que ve a los ángeles que están en el trono de Dios en el cielo, cantaban Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Y ahí entonces se complementa con el Salmo 118, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Era un salmo llamado el Salmo de los Peregrinos, porque los que subían lo recibían así los sacerdotes y el pueblo de Jerusalén. Bendito el que viene en nombre de Dios. Os saludamos desde la casa del Señor. Pero luego adquiere una connotación estrictamente mesiánica, ese salmo. Antes ese salmo solo se utilizaba para pedir la lluvia. El sacerdote pasaba 7 veces alrededor del altar, diciendo Hosana, 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 Hosana. ¿Qué significa Hosana? Danos tu salvación, sálvanos. Eso significa Hosana, ¿no? Entonces, el sacerdote hacía esto pidiendo la lluvia y luego se fue adquiriendo esta connotación mesiánica para cuando nuestro Señor llega. Entonces, eso es lo que celebramos el jueves, eso es lo que celebramos el Domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y fíjate que... Pero ahí yo te pregunto porque, por ejemplo, algo que uno siempre normalmente nota y ve cuando está en un Domingo de Ramos, es que llega, por ejemplo, en procesión a la parroquia, es la Eucaristía, pero llega a la Eucaristía y se lee la Pasión. Buena pregunta, excelente. Entonces, ahí vamos. Primero, precisamos los términos, ¿no? Salimos de un lugar, no hacia la parroquia, hacia el templo de la parroquia. Porque la parroquia es todo, mi casa está en la parroquia, toda la jurisdicción.
Entonces nos vamos a un lugar de la parroquia cercano al templo. Excelente aclaración. Y nos vamos en procesión. Pero fíjate tú que cuando los ramos se bendicen y demás, hay una lectura del Evangelio en ese momento para iniciar la procesión. Y fíjate que uno se queda con la lectura solo dentro del templo, ya en la Eucaristía. Pero la lectura que se hace en el momento en el que la procesión va a iniciar es el Evangelio en el que se proclama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí se hace ese Evangelio. Y luego sí, vamos en procesión, llegamos, si el sacerdote utilizó lo que se conoce como capa pluvial, entonces la quita, se pone la casulla, o si fue con casulla en la procesión, pues entra con la casulla ya a la celebración, ¿verdad? Ahí se omiten los ritos iniciales y arrancamos de inmediato con la oración que se llama colecta, la oración colecta. Hay una anotación, ¿no? La oración colecta que viene de coleye, que significa recoger. Es importante que cuando el sacerdote dice oremos, no se lea, oremos es oremos en silencio todos. Y entonces empezamos a orar todos por la intención que llevamos ese día a la celebración eucarística. Y luego el sacerdote recoge y con los brazos abiertos, como signo de Cristo crucificado, intermediario entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, entonces él con las manos abiertas recoge las oraciones y las súplicas de todos, por eso se llama oración colecta, y la lleva a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Oración colecta que tiene unas divisiones muy claras en cuanto a que tiene la invocación, oh Dios, tiene la motivación, tiene la petición y la intercesión o la apelación a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien, se hace esa oración colecta y luego ya viene la liturgia de la palabra y viene, como tú bien decías, después de las dos lecturas, la primera, el Salmo y la segunda, viene la lectura de la pasión de nuestro Señor. Mira este dato curioso, Will. Allá en la lectura del Evangelio que se hizo al iniciar la procesión, usas cirios y usas incienso. En la lectura de la pasión acá no se permite el uso de los cirios, ni el uso del incienso, ni se hace el saludo, ni se signa el libro como de costumbre. ¿Por qué? Porque justamente vamos a leer la pasión y muerte de nuestro Señor. ¿Ya? Entonces la iglesia entra en esa tónica en la que nuestro Señor sufre toda esta todo esto que se le vino encima al momento de su pasión y de su muerte. Nos invita luego a que nos arrodillemos para tomar conciencia cuando se lee la parte que el Señor muere. Pero fíjate que está esa particularidad. Entonces sí, hay la lectura, hay las dos lecturas, ese día como cosa rara, hay dos lecturas del Evangelio. Una al inicio de la procesión, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y la otra ya dentro del templo en la celebración eucarística como tal, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos celebrando el Domingo de Ramos. Estamos celebrando, por un lado, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y aquel momento que nos aprestamos ya a celebrar en el Tríodo Pascual, la muerte de nuestro Señor, que el Viernes Santo, digamos, es su día solemne, esa celebración, no con misa, pero sí con una celebración litúrgica. Y bueno, ese sería nuestro Domingo de Ramos, ¿okay? Domingo de Ramos. Luego vienen pues los días lunes, martes, miércoles, que algunos los pasan como que no, el lunes santo, martes santo y miércoles santo como que no son tan relevantes, pero sí nos preparan realmente para el Tríodo Pascual. Y si tú te fijas, las lecturas del lunes, del martes, del miércoles, el lunes va a empezar la unción en Betania, precisamente, ¿no? Esa mujer que lava los pies de nuestro Señor, los seca con su cabello. Entonces el Señor habla ahí de que está siendo ungido en cuanto a su sepultura, ¿ya? Entonces ya está anunciando ahí su muerte, está anunciando ya su sepultura, el Señor. Entonces esa lectura ya nos va llevando, nos va conduciendo al culmen, ¿no? Al Tríodo Pascual. El martes el Señor hace un anuncio de la traición. Entonces el Señor allí va a decir que uno de los que moja con él en el plato, ese lo traiciona, lo va a traicionar. Will, ¿qué entendería uno por eso de que moja conmigo en el plato? ¿Qué moja en el plato? Si uno no conoce el seder de Pascua judía, el ritual, pues uno no entendería que el Señor se está refiriendo a que en la mesa de la Pascua hay un plato que se llama la quehará. Ese plato suele hoy día tener 6 alimentos,
Dentro de esos tiene uno que se llama el maror. Maror viene de la palabra amargo, ¿no? Son hierbas amargas, realmente es una lechuga romana, puede ser el maror. También está dentro de esos alimentos un alimento que es la llamada salsa jarosette. Viene de la palabra jerez, que significa arcilla, color ladrillo. Entonces el maror se moja puntualmente, el maror puntualmente se suele mojar en esa salsa jarosette junto con los panes ácimos, también se mojan en esa salsa jarosette. La salsa jarosette, por su color, les recordaba a ellos que ellos fabricaban ladrillos cuando eran esclavos allá en Egipto. Entonces tiene una significación. Y también está lo que ellos llaman el carpaz, que es también como un pedazo de apio que mojan en agua con sal. El agua con sal les recordaba a ellos las lágrimas que habían vertido cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, cuando el Señor dice el que moja conmigo en el plato, se puede estar refiriendo o al pan, porque en una sí lo dice expresamente uno de los evangelistas que habla el que moja el pan en el plato, entonces está hablando de la salsa jarosette, o el carpaz, que era, mira lo bonito de este signo del carpaz cuando mojan este pedacito de apio en agua con sal, ¿verdad? Y lo comen para recordar la amargura que ellos habían vivido allá en Egipto, y el agua de sal, las lágrimas que habían vertido. También el acto de mojar, esto del carpaz viene de la palabra vestidos, ¿no? Vestido, por eso uno habla de carpas, ¿no? El carpaz, cuando habla de vestido, ¿qué le significa? Cuando José, que fue vendido por sus hermanos, echado a un pozo, sus vestidos le fueron quitados y los vestidos fueron untados con sangre del cabrito, del animal que mataron, para que el papá creyera que estaba muerto. Esa era la significación que los judíos tenían en su ritual de Pascua. Y entonces todo eso ocurre y está haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando parte el pan. Venía lo que se llama el aficoman, ¿no? Que era esconder un pedazo de pan, y luego ese pedazo de pan que se escondía, los niños lo encontraban, ¿ya? Y cuando los niños lo encontraban, le daban un premio. Por eso el Señor va a decir que su recompensa es la vida eterna, el premio, porque ellos lo han encontrado a Él. Entonces cada cosa tiene su sentido. Qué belleza todo esto que nos estás contando. Y yo lo que veo es que muchas veces nuestros hermanos, nuestros hermanitos queridos, pero separados, muchas veces el único símbolo que ven alrededor de todo lo que es la última cena es el cuerpo de Cristo. Eso sí lo ven como un símbolo, pero toda esta simbología hermosa en contraposición y paralelo con lo que es la Pascua judía, que sería obviamente para hacer programas larguísimos y adentrarnos en el significado de cada una de estas cosas. Ahí sí no. O sea, el símbolo no, esto no es el cuerpo de Cristo, eso es un símbolo. Pero lo que sí deberíamos nosotros estudiar con la simbología que tiene para entender y comprender bien nuestra fe y todo lo que pasó allí en ese momento, eso sí no. Hermano, qué belleza todo esto que nos estás contando. Entonces, a ver, eso es lunes, martes, miércoles. Exacto. El martes, como te decía, anuncia la traición. También hay Pedro, sabes, que interviene y le dice: Pedro, a ti te diré que antes que cante el gallo, que era el levita. Bueno, una de las tesis, porque a mí no me gusta afirmar las cosas categóricamente, pero una de las interpretaciones más claras que hay, que mucha gente pensaba que era el gallo Cocoroyo que cantaba antes de Camara. Y no, el gallo era llamado así, el levita, que anunciaba al pueblo a la hora en que iba a clarear para que el pueblo viniese a oración. Ese era el gallo, ¿no? El gallo era el que hacía el canto, que se llamaba, para llamar a los levitas a oración. O sea, antes de que existieran las campanas, era el gallo. Era el gallo, pero no gallo Cocoroyo, ¿verdad? Sino así se llamaba ese levita. El levita tenía ese nombre, del gallo. Entonces era un sacerdote que llamaba al pueblo para la oración, encargado de eso, como dice, bueno, y los sacerdotes profetizaban con las liras, etcétera. Era una cuestión muy bonita ahí para hacer ese llamado. Entonces le dice él a Pedro eso, que antes que el gallo cante, él lo habría negado 3 veces. Entonces ese anuncio de la traición, tanto la de Judas como la de Pedro, la negación de Pedro, perdón, está el martes santo. Y el miércoles se consuma esa traición.
queda consumada la traición. Cuando Judas le dice, Señor, seré yo. Cuando Pedro le dice a Juan, que está recostado al pecho de Jesús, le dice, pregúntale tú. Bueno, ahí hay unos gestos muy bonitos también en el ceder de la Pascua, porque había 4 preguntas que le hacían los hijos, los niños, al pater de familia, porque esta noche es diferente a las demás noches, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí se divide el hijo sabio, el hijo rebelde, el hijo que no le interesa las cosas y el hijo que no sabe qué preguntar. Ahí el Agadá judío pues, te narra eso. Y fíjate que te dice que Juan está recostado a la derecha de Jesús en su pecho, en el pecho de nuestro Señor, ¿verdad? Porque ellos en la cena de Pascua debían comer recostados. Y ellos se recostaban hacia el lado izquierdo. El ceder indica la copa que te vas a tomar, te la tomas recostado. ¿Por qué tomaban la copa y comían, incluso a veces con un cojín, o por qué lo hacían recostado? Porque significaba que no eran como lo hacían allá de esclavos, ahora lo hacían como reyes, como dueños, recostados. Entonces tiene una significación. Y Juan entonces, que se recuesta a su izquierda, a la izquierda de Juan, queda en el pecho, está Juan a la derecha de Jesús, ¿verdad? Entonces queda recostado sobre el pecho de nuestro Señor. O sea, el judío se inclina, o sea, recuesta hacia la izquierda en la cena de la Pascua. Entonces ahí le dice Pedro eso, pregúntale tú. Generalmente el que preguntaba era el hijo menor, era el que le preguntaba al pater de familia. Entonces ahí está Juan preguntando. Y nuestro Señor entonces responde, ¿no? Con cariño a Juan, le dice, el que moja conmigo el plato, ese es el que maneja. Y cuando Judas dice, seré yo, tú lo has dicho. Entonces ahí ya la traición el miércoles queda dada, ¿no? Entonces venimos en eso. Para irnos ya el jueves santo, que, ojo, el jueves no es el primer día del triduo pascual. El primer día del triduo pascual es el viernes santo. Okay. El sábado, el segundo día, que es el de la sepultura, prohibido llamar sábado de gloria. ¿Ok? No es sábado de gloria, sábado santo, si se quiere decirle. Se llamó sábado de gloria porque los católicos, nosotros por flojos, empezamos en un momento de la historia a celebrar la vigilia pascual a las 9 de la mañana, temprano. Entonces tuvo que llegar Pío XII y dijo, esa vagabundería me la quitan, ¿no? Volvemos a la vigilia a su puesto, y por eso la gente hablaba sábado de gloria, porque el sábado iba temprano a celebrar la vigilia pascual que debía ser en la noche. Entonces, cuando vuelve a su puesto, pues el sábado le damos la connotación que tiene, un día alitúrgico, en el que no hay sacramento. Pero vuelvo al día jueves, que repito, no es el primer día del triduo pascual, es la celebración, sí, que se hace en esa víspera, ya está siendo parte del viernes, y es la antesala del triduo. Con esa celebración solemne de la misa vespertina de la Cena del Señor, empezamos el triduo pascual. ¿Qué celebramos el jueves santo ya con esa misa vespertina de la Cena del Señor? Pues la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. ¿Sabías, Will, que cuando llegas tú el jueves santo a la misa, el sagrario tiene que estar abierto y vacío? Abierto, sí, y vacío. Eso ¿okay? Sí, obviamente uno siempre ya como que ha notado ese tipo de circunstancias, ya pues de haber vivido pues varias Semanas Santas, pero ya de ahí como a darle como la simbología, la significación, esto es por esto, este es el contexto y todo esto, ya de ahí a esa parte, para eso fue que dijimos, hombre, Fabián. Bueno, imagínate, Will, que tú llegues a una misa donde supuestamente se instituye la Eucaristía y hay Eucaristía en el sagrario. Entonces no tendría sentido, ¿no? Pues la iglesia lo que te está mostrando es, este es el día, ¿no? Este sagrario que ha venido todo el año, has hecho genuflexión ante él porque el cuerpo y la sangre, el cuerpo de Cristo está allí, presente. Hoy, fíjate que no tienes nada allí porque hoy es el día en que se instituye. ¿Ok? Hoy se instituye. Como hoy se instituye, al final de esa celebración, entonces el copón se pone sobre el altar, se adora, hay un momento en el que se canta el Tantum Ergo, ese himno maravilloso de Santo, que nos regaló Santo Tomás de Aquino,
Esa celebración en ese día, entonces vamos a adorar la presencia real de Jesucristo. Y hay una procesión, Will, al final, hay una procesión con el copón, Santísimo Cuerpo de Cristo, para ser llevado al sagrario y guardarlo ahí como la reserva. Lo que se hace todos los días, es ahí donde termina la celebración eucarística, sobraron unas hostias y las lleva al sagrario, pero simplemente se gira y las guarda. Bueno, ese día se quiere remarcar lo que siempre se hace para mostrarle al pueblo que cuando llegó que no había nada ahí, que estaba vacío, ahora se guarda, así es el lugar donde se guarda la reserva del Señor. Entonces tiene esa significación el Jueves Santo. Pero no perderla de vista, ¿no? Estoy tocando solo lo más relevante que quisiera, porque sé que no nos da tiempo. Y bueno, ese día, pues la lectura, fíjate cómo hermosamente la iglesia dispone, porque fíjate que celebramos, te decía yo, el mandamiento del amor, la institución del sacerdocio y la institución de la Eucaristía. Entonces hay una primera esa liturgia se hace después de normalmente pues el evento que casi en todas las parroquias, en todos los templos normalmente se hace, que es lo del lavatorio de los pies, que casi siempre hace como en horas de la tarde y eso. La liturgia propiamente de Jueves Santo se hace normalmente tipo 6 de la tarde, así la que nos estás contando, o más o menos es eso. Sí, por eso se llama misa vespertina de la Cena del Señor, ¿verdad? Después de 5 de la tarde es la hora en la que se debería celebrar esa misa de Jueves Santo. Pero el lavatorio de los pies es un acto que, si bien no es obligatorio, mandatorio, se sugiere que se haga dentro de esa celebración. ¿Okay? Dentro de esa celebración. Entonces, terminada la homilía, el sacerdote pasa a hacer el lavatorio de los pies, se quita la casulla y hace el lavatorio de los pies en esa celebración. ¿Okay? En esa celebración. Pues la liturgia de la palabra... Complicado esa parte ahí, Fabián, porque en muchos templos, en muchas parroquias, donde dicen lavatorio de los pies a las 3 de la tarde, entonces como la obra de teatro que se hace, la cuestión, lavatorio de los pies, y ya después a las 6 de la tarde, liturgia de Jueves Santo. Entonces ahí ya uno empieza a comprender que también hay, supongo que podría llamarse abuso litúrgico, no sé si sería pues como un abuso litúrgico o una imperfección litúrgica, hacerlo pues como de esa manera, o sea, separarlo así, ya que nos estás diciendo que ese acto debería hacerse dentro de la misma liturgia. Sí, dentro de la misma liturgia, y también tener en cuenta que algunos, como tú dices, hacen son obras de teatro que no cabe con ese momento. Entonces hasta hay una mesa donde hay unos apóstoles, y no, el altar es la mesa. O sea, ellos se sientan, no puedes dar duplicidad de signo en la liturgia y confundir lo que ya está mandando el signo del altar. Entonces no puedes llevar otra mesa ese día a poner disque a los apóstoles en otra mesa. No, el altar es la mesa en la que está el convite, el banquete y el sacrificio de nuestro Señor. Entonces a ellos unas sillas que estén allí, pero no vale otra mesa en ese momento. ¿Okay? Para que eso quede claro. La liturgia de la palabra, Will, si te das cuenta ese día, en la primera lectura vas a tener Éxodo 12. ¿Te acuerdas que ahí es donde viene la institución de la Pascua judía? Pues tomarás un cordero macho de 1 año sin defecto, no le quebrarás ningún hueso. Bueno, ese mandato, ¿no? Como una prefigura de que el cordero realmente que se habría de inmolar era Cristo nuestro Señor. Pascua verdadera, por eso dice San Pablo, Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, celebrémoslo con los ácimos del corazón. Entonces, después que haces la lectura, haces el salmo, que es la respuesta a esa primera lectura, vas a tener la lectura de la carta a los Corintios de San Pablo, donde él te habla de la institución de la Eucaristía. Yo recibí esta tradición del Señor la noche en que le ibas entregado. Entonces, fíjate, ahí, ¿no? Porque uno se dijera, bueno, tal vez el evangelio ese día va a ser uno de la última cena con los apóstoles, y resulta que no es el de la última cena, el evangelio de ese día. Bueno, o por lo menos no es esa parte de la institución de la Eucaristía, sino cuando el Señor, dentro de la última cena ese día, de acuerdo a Juan, lava los pies de sus apóstoles. Hagan ustedes también lo mismo. ¿Okay?
Entonces, esas son las lecturas de ese día donde están claramente demarcados lo que estamos celebrando, ¿no? La institución de la Eucaristía por una parte, el mandamiento, como nos lee San Pablo, el sacerdocio que el Señor instituyó, hagan esto en anamnesis mía, que da la orden, por eso hablamos del orden sacerdotal. Y el mandamiento del amor del Señor lava los pies de sus discípulos. Ese sería el Jueves Santo, Will, así a muy grosso modo, ¿verdad? El Jueves Santo. Pasamos al Viernes Santo y ahí tenemos, no hay misas. Fíjate que ese viernes no se hizo credo, y eso que es un día solemne, no se hizo credo. Ese jueves volvió el Gloria que estaba silenciado y se hizo con toda la solemnidad y con campanas, y se piden que las campanas, después que dejan de ese Jueves Santo, las campanas se acallen, ¿okay? Hasta la noche de la vigilia pascual. Así que ese día, el Jueves Santo, Will, se hacen la plegaria eucarística número 1 y los fieles no saben en qué momento se arrodillan porque de la campanita es el que avisa. Entonces ese día vean qué hacen para arrodillarse, ¿no? Apréndanse la plegaria 1 para que sepan dónde se deben arrodillar. ¿Ok? Entonces, bien, ese sería ese punto allí central. Entonces voy cerrando. Ahí termina ese tema. Como te decía, no hay credo. Ojo con lo que acabo de decir, no hay credo ese día. Will, recuerda que esto es un gran día. La misa no se acaba ese día. El sacerdote, de hecho, no hace la bendición diciendo se acabó la misa, ¿no? Queda abierta porque el Tríodo Pascual es una única gran celebración que culmina con la vigilia pascual. Entonces el credo queda desplazado, se corre para que se haga la noche de la vigilia pascual en la liturgia del bautismo que vamos a tener ese día. ¿Okay? Claro, o sea, no es que se haya quitado, lo que se hizo fue posponerse. Posponerlo para la vigilia pascual. ¿Ok? Vas al Viernes Santo, Will, no tienes misa, no hay misa el Viernes Santo. Con las hostias que tenemos, con las formas que se consagraron ese día, el Jueves Santo, pues se deberá hacer la comunión. La celebración del Viernes Santo tiene 3 partes fundamentales. ¿Okay? La primera parte va a ser la liturgia de la palabra, el Viernes Santo. El sacerdote llega, se postra, estamos orando. Cuando llega sobre el altar, va a hacer una oración, no va a decir oremos, porque ya estuvo orando en el suelo, tirado ahí, postrado, estuvo orando. Entonces no dice oremos, sino que arranca con el texto de la oración que está allí. Pasamos inmediatamente a la liturgia de la palabra, con los textos que se nos proponen ese día, y ahí se hace también la pasión del Señor. El jueves se hizo la pasión de acuerdo al evangelista del año. Este año toca Marcos. Pero aquí el Viernes Santo se hace la de San Juan, sí o sí. ¿Okay? La pasión de San Juan. Terminada la liturgia de la palabra, o acá la palabra, vamos a pasar ahorita a la oración universal, la oración de los fieles. Una oración más extensa que todos los días. Vas a tener 10 peticiones, 10 invocaciones a Dios nuestro Padre. Vas a orar por la Santa Iglesia de Dios, vas a orar por el Papa, vas a orar por los ministros y por el pueblo laico, vas a orar por los catecúmenos que se están preparando para su bautismo, vas a orar por todos los cristianos de cualquier denominación, por todos los cristianos, vas a orar por los judíos, vas a orar luego por los que no creen en Cristo, luego por los que no creen en Dios, y vas a orar después por los gobernantes y por los que sufren. Son las 10 peticiones que tienes ese Viernes Santo que se hacen esas peticiones. Y luego pasamos al último momento, que es el del proscuneo de la cruz. O sea, uno dijera el de la adoración de la cruz, no tenerle miedo a esa palabra, ¿no? Ese día, de la adoración de la cruz. Entonces, ese día. Y con eso, entonces, se clausura la celebración de Viernes Santo. Recuerda que el viernes hay en 2 actos que son de piedad, no son propiamente litúrgicos. Uno es el Via Crucis y otro es el Sermón de las 7 Palabras. Son actos muy edificantes, pero dejamos claro que el acto central litúrgico es la celebración de la pasión del Señor, que acabo de decir, debe hacerse sobre las 3 de la tarde. La iglesia dice que por si cuestiones pastorales la hora se puede mover, se puede correr, ¿no? Pero la idea sería que se haga a las 3 de la tarde, recordando la hora en la que nuestro Señor Jesucristo murió. Y el sábado, entonces, como decía, es un día litúrgico. Bueno, ese Viernes Santo
se hace la adoración de la cruz, como te decía, con un gesto, o sea, una genuflexión, un beso. Si hay muchas personas, se sugiere que entonces se levante la cruz y haya una adoración, digamos, colectiva. ¿Okay? Y luego se comulga con las hostias que quedaron del Jueves Santo. No hay consagración ahí ese día, porque ese día no hay sacramento como tal. Finalmente, o luego va a venir el Sábado Santo, que no tendrías ninguna, no, es un día alitúrgico. Desde lo sacramental se aconseja que se haga en comunidad la liturgia de las horas, sea las laudes o sean el oficio de lectura. Ese día hay una lectura patrística preciosa del oficio de lectura para los que deseen ese Sábado Santo hacer el oficio de lectura. La lectura patrística es maravillosa. Jesús descendiendo al Hades, ¿no? Redimiendo a Adán, a nuestro primer padre, y diciéndole, tú allá en el árbol de la cruz extendiste la mano, yo en el árbol de la cruz ahora. Es una cuestión preciosa esa lectura. Y bueno, ya en la noche, que ya sería parte del domingo, la gran vigilia pascual. La gran vigilia pascual. Y bueno, esa gran vigilia pascual consta de 4 partes: la liturgia de la luz, donde se enciende la fogata, el cirio pascual. Luego con el cirio se camina en procesión hacia adentro del templo para entonar el pregón pascual. Que de hecho, mi hermano, te quiero invitar desde ya para que hagamos específicamente un programa respecto de lo que es la vigilia pascual, con toda la simbología que lleva y todo eso. ¿Para qué? Para que los católicos que nunca se han vivido una vigilia pascual bien vivida, en esta próxima Semana Santa podamos vivirnos una vigilia pascual, pero con todas las de la ley. ¿Qué te parece, mi hermano? Vale, perfecto, claro que sí. Claro que sí. Entonces tiene esas 4 partes, ¿no? La liturgia de la luz, se canta el pregón pascual, que se puede hacer desde el ambón. Una de las pocas excepciones que se tiene es el pregón pascual desde el ambón. Después, pues, va a venir la liturgia de la palabra, 7 lecturas del Antiguo Testamento, y los católicos no leen Biblia, no leen Biblia. Entonces, 7 lecturas, y tú vas viendo cómo desde la creación inicialmente, el sacrificio de Abraham como prefigura del de Cristo, y así va la lectura hasta llegar después de la 7ª lectura, cada lectura con su salmo de respuesta, ¿no? Cada lectura con su salmo de respuesta. Y luego de terminar esas lecturas del Antiguo Testamento, pasamos a la epístola de San Pablo. Entonces, se lee la epístola de San Pablo, se entona el aleluya que estaba callado, un salmo aleluyético que vendría allí. El gloria que que se había acallado también se entona, el gloria con las campanas y demás. Y bueno, la lectura posteriormente del Evangelio, homilía, se sugiere que ese día haya homilía, si sea breve, pero homilía. Y bueno, viene después la liturgia bautismal, donde se bendice el agua. Nosotros renunciamos las promesas que hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros cuando éramos bebés, o los que se bautizaron grande, maravilloso que lo pudieron hacer ellos. Entonces, y que luego nosotros confirmamos, pero ahí hacemos renovación de esas promesas bautismales y de las renuncias que hicimos. Entonces, por eso hacemos el credo en ese momento también. El que se había suspendido allá el Jueves Santo, que se deja para este momento, ¿no? El credo allí. Y bueno, finalmente la liturgia eucarística, hay un tema importante. El Jueves Santo, Will, se desviste el altar, se le quita el mantel al altar, ¿verdad? Antes se hacía eso muy bonito, el sacerdote se debía, pues todavía se sugiere que se haga porque la costumbre se mantiene. Se debía, hoy le dicen al acólito, quita el mantel y lo quita, ¿no? Pero debería el sacerdote, quitándose la casulla, poniéndose una estola morada, lo que se pide, ¿no? El alba, el cíngulo, la estola morada, y debería ahí el sacerdote hacer esa desnudada del altar, recordando cuando al Señor, haciendo ese salmo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con la respuesta en la que se pide que sus vestidos fueron echados, me despojaron de mis vestidos y mi túnica fue echada a suerte. Se pide que se haga eso allí. Y luego en la noche de la vigilia se ilumina el altar y hay un signo muy bonito allí, etcétera. Pero bueno, básicamente, Will, esos son los momentos más característicos de nuestro triduo pascual.
Hermano, verdad, qué belleza de explicación nos acabas de dar. Obviamente ya el domingo, la procesión pues de resurrección normal, con su liturgia, su santa misa, que ya es pues obviamente lo normal. Bueno, mi hermano, de verdad qué belleza, hermano, esta buena charla que nos acabas de dar. Quedamos pendientes para que hagamos entonces la de la vigilia pascual, ya ahí sí como explicando bien todos los elementos para que la podamos vivir de la mejor manera. Las palabritas finales, mi hermano, entonces ya para que podamos despedir este programa con viras a lo que ya va a ser nuestra Semana Mayor. Will, agradecerte la invitación y pedirle a los hermanos que descubramos las riquezas de la liturgia, de la Eucaristía, ponerla realmente como centro y cumbre de nuestra vida. Y como solemos decir, no dejarle al Señor jamás la mesa servida, ¿no? Él sirve una mesa para nosotros y entonces ir a ese encuentro con Él para comulgar con su cuerpo y con su sangre, buscando siempre que eso nos sirva para transformarnos en una ofrenda permanente. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y muchísimas gracias también a todos ustedes los que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo, si les ha gustado bastante esta charla, darle like, suscribirse si no se ha suscrito y compartirlo con otras personas para que esta información pueda también llegar a muchas más personas, para que sea de mucho fruto y de mucha bendición. Y bueno, no siendo más, ahora sí, como siempre les digo, en voz de mi buen y gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe, paz y bien.